Este es el archivo, lo descomprimen y dentro de la carpeta van a tener el siguiente sólido. Este es el archivo que les estoy compartiendo, que seleccionan el archivo tr, clic derecho, y pueden previsualizar ya sea un sólido, un string o un punto. Llevar al proyecto, simplemente ustedes lo pueden seleccionar, indican copiar y lo llevan a su proyecto, ¿no? A la carpeta proyecto modelamiento de recursos, ingresan a esa carpeta y lo pegan ahí, lo pegan y listo. Bien, este archivo es el que les he compartido. Ya, nosotros lo que vamos a hacer ahora es visualizar el sólido del modelamiento implícito y los sondajes. Muy bien, vamos a tratar de visualizar a ver cómo ha realizado el modelamiento implícito el software. A ver, buscamos code, vamos a buscar su leyenda por defecto, code-a, picamos este botón. Bien, en este botón les había comentado, ahí nos aparece un pequeño mensaje, ¿no? Al pie del puntero aparece un mensaje indicándonos que vamos a usar la leyenda por defecto. Usar leyenda por default. Picamos en este botón y de inmediato el software va a buscar la leyenda por defecto que ha creado. Bien, en nuestro caso habíamos realizado el modelamiento para lo que son los óxidos. Ahí tenemos el sólido. Bien, es muy bueno revisar en secciones, ¿no? A ver, por acá tengo mi archivo de secciones, lo cargo. Para activar este archivo de secciones, simplemente lo selecciono, clic derecho y le indico Make Active Section. Ahí está, tiene que estar en negrita, indicándome que lo tengo activado esa sección. Para poder desplazarnos entre secciones, lo realizamos con estos botones. Muy bien. Activamos el clipping, a ver, hay que visualizar esa sección, picamos en el ojito, luego nos vamos a format y activamos, picamos en este botón, ¿no? WF Slide. Bien, pero para ello hay que tener activado el objeto min, modelamiento implícito de mineralización de óxidos, ¿no? Muy bien, y así poder revisar cómo ha realizado el modelamiento implícito el software, ¿no? En esta parte podemos ver cómo ha tomado la información de los sondajes para así realizar el sólido. Acá uno puede revisar más detalladamente cómo está modelando el software, ¿no? Con el algoritmo del modelamiento implícito. Si está respetando de repente la influencia que habíamos indicado, ¿no? En este caso era de 50 metros aproximadamente. Bien, esta parte sería muy interesante poder ver por qué ha hecho esta reducción, ¿no? Reducción de potencia de el sólido, ¿no? Y simple, activamos el clipping hacia el lado derecho. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en esta sección podemos trabajarlo de la siguiente forma. A ver, tenemos activado la herramienta. En esta parte podemos agregar algunos puntos, ¿no? Porque podemos ver que acá, por motivos de la influencia, esta que decae, ¿no? Esta que decae. Nosotros podemos indicarle al software que realice el modelamiento considerando estos puntos, ¿no? O si no, también podemos revisar activando un solo clipping, el clipping hacia un solo lado, ¿no? Y así poder revisar que quizás sea el motivo por la influencia, por la distancia entre sondajes. Usar puntos adicionales es una buena opción para indicarle al software cómo tiene que modelar. En este caso haría esa corrección de llevar esta línea por acá. Son las cosas que hay que tener en cuenta al utilizar esta herramienta del modelamiento implícito. Muy bien, a ver, ya revisamos esta parte. Muy bien, ahora vamos a realizar histogramas. Bien, para realizar histogramas vamos al menú Samples Analysis y vamos a buscar la herramienta Histogram. Muy bien, picamos en este botón Histogram, nos va a aparecer la siguiente ventana. Bien, en esta herramienta de histogramas tenemos los siguientes menús. El menú de selección de datos, formato, chart vendría a ser el gráfico en sí, la data del gráfico y las estadísticas. Bien, esos son los menús que tiene la herramienta histograma. A ver, vamos a seleccionar la data que queremos representar gráficamente. En este caso vendría a ser los sondajes drill holes, ¿no?
escogemos los sondajes drill holes. Luego acá tenemos 3 columnas. Bien, en la primera columna hay que seleccionar, a ver, acá en Values Fields le indicamos cobre por ciento y en Key Fields le indicamos cost-A, ¿ya? Aplicamos, a ver, esperamos un momento y el software habrá creado el histograma correspondiente, ¿no? En este caso está creando varios histogramas. En la parte inferior podemos ver que está creando varios histogramas, ¿no? Según el atributo cost-A o la mineralización, ¿no? Nosotros habíamos realizado la leyenda cost-A y en cada categoría hay leyes de cobre, ¿no? En lixiviación hay leyes de cobre, la parte mixta también leyes de cobre. Bien, acá nos indica un atributo ninguno, ¿no? En la parte, en los tramos que se encuentran cerca de la superficie o que corresponden a material orgánico, también puede ser que tenga leyes de cobre. Y nuestro campo de estudio, lo que son los óxidos, ¿no? Ahí tiene que haber bastantes leyes de cobre. Luego los primarios, ¿no? En este caso, a ver, revisamos el histograma primero para la parte o la zona lixiviable, ¿no? Este sería el histograma que lo ha realizado el software así por defecto. Y acá tenemos también el histograma para la zona de mixtos, ¿no? La zona de mixtos, acá nos indica la zona de ninguno, ¿no? O el código NIN. Acá tenemos para el código de óxidos y para los primarios. Como podemos ver, en la parte de óxidos tenemos la mayor cantidad de datos y tiene que ser así porque nosotros en nuestros sondajes vemos que la mayor parte de los tramos de los sondajes corresponde a óxidos. Bien, vamos a cambiar el formato. A ver, en format le vamos a indicar tamaño de clase. Automáticamente, ¿no? Está tomando 0.022. Acá uno le puede indicar cuál es el tamaño de clase, pero antes de ello hay que revisar las estadísticas. Bien, acá en estadísticas tenemos las siguientes variables, ¿no? Podemos indicarle que nos muestre el mínimo, el máximo, cuál es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Activamos rango. También le podemos indicar cuál es el total de muestras, ¿no? Cuál es la población para la zona de óxidos. Podemos activar también la variable media, varianza, desviación estándar. Acá también nos puede reportar el error, el coeficiente de variación, la media geométrica, etcétera, etcétera. Bien, también los percentiles, ¿no? Acá nos podemos indicarle que nos muestre el percentil o el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. También tenemos la kurtosis. Es muy bueno que ustedes puedan buscar información sobre qué es lo que nos reporta la kurtosis. A ver, otra variable, coeficiente de correlación. Muy bien, seleccionamos estas variables, aplicamos, nos va a mostrar acá cuál es el valor mínimo de la ley de cobre, cuál es el valor máximo, el rango, el total de... En este caso me parece que es de muestras, la sumatoria de todos los valores de cobre. A ver, esto de acá es para el total de muestras, total de samples. Ahí nos está indicando que en la zona de óxidos tenemos una población de 12.353 leyes de cobre. Bien, el 25% de los datos lo encontramos entre el rango de 0.06 hasta 0.146, ¿no? Y el 50% de los datos lo encontramos hasta la ley de 0.231, ¿ya? Y el 75% de los datos lo encontramos hasta la ley 0.341. Bien, eso corresponde a los percentiles o cuartiles. ¿No? Percentiles, ¿por qué? Porque uno le indica en porcentajes y los cuartiles vendría a ser el primer cuartil 25%, segundo cuartil 50% y tercer cuartil a 75%. Bien, acá nosotros hay que cambiar el formato, como les había comentado, del histograma. Por ejemplo, en este caso puedo tomar hasta el rango de 2, ¿no? De 0 a 2. Quiero que me muestren el eje de X de 0 a 2 nada más. ¿Y cuál es el ancho? ¿Cuál es el ancho de clase? Muy bien, acá le vamos a indicar 0.1. A ver, aplicamos 0.05. Muy bien. Y acá en axis le vamos a cambiar. En X le vamos a indicar mínimo 0, máximo 2. El intervalo le vamos a indicar 0.3
y aplicamos, ¿no? Y de esta forma uno puede ir cambiando los valores del histograma. Muy bien, lo interesante de Datamai Studio RM para lo que es análisis de datos, ya sea de sondajes, de modelo de bloques u otros datos, es que nos permite seleccionar, ¿no? Desde el gráfico uno puede seleccionar, por ejemplo, selecciono los datos que corresponden hasta la ley de 0.8, ahí está, los marca de color amarillo, y también en la pantalla las partes que corresponden a esas leyes aparecen seleccionadas de color amarillo. Muy bien, y acá en Charts nos está indicando, ¿no? qué histograma estamos visualizando, nos está mostrando. Esta parte nos indica para la zona de óxidos, ¿no? Bien, pasamos a Chart Data. En Chart Data vamos a tener los datos del histograma, ¿no? Ahí tenemos los rangos, cuál es el intervalo menor y el intervalo mayor, el intervalo medio, la media. Acá nos va a mostrar la frecuencia, ¿no? La frecuencia acumulada, la frecuencia en porcentajes y también la frecuencia acumulada en porcentaje. Y acá el tamaño de la población de los datos. Bien, para analizar lo que es la frecuencia acumulada, a ver, volvemos a selección de data y le indicamos acá en tipo de charts, le indicamos histograma acumulado. Muy bien, desactivamos el histograma normal y activamos la opción del histograma acumulado. Aplicamos y ahí vamos a tener el histograma acumulado. Muy bien, ahí tenemos el histograma. A ver, aplicamos y listo. Está mucho mejor, ¿no? Está mucho mejor el histograma. 0.2, a ver, incluso 0.3. Ya acá podemos cambiar el ancho de clase, 0.2, ya ahí está mucho mejor. Muy bien, y las leyes de cobre en la zona de óxidos se representa gráficamente de esta forma. El histograma tiene esta forma, es una forma log normal. Muy bien, eso es propio de muchos yacimientos de cobre. Si queremos ver a ver cómo es la forma log normal, venimos acá en Charts y picamos en este botón. Muy bien, acá tenemos algunos parámetros, por ejemplo la media, ¿no? Ahí tenemos la desviación también estándar y acá podemos activar esta opción, ¿no? Modelo log normal y ok le indicamos, ¿no? Y podemos ver que ese modelo log normal se ajusta a nuestro histograma. Muy bien, también podemos ver el modelo normal. Activamos este de acá, model y ok. Aunque en este caso no está graficando una parte, ¿no? En este caso continúa de esta forma, el modelo normal. En el caso del modelo normal continuaría esta línea así. Estaría formando la campana de Gauss. En cambio en lo normal se parece bastante a la forma del histograma. Muy bien, acá en Charts nos va a indicar qué histograma estamos visualizando, ¿no? Y es cierto, estamos visualizando el histograma de la zona de óxidos. Muy bien, nosotros desde el histograma podemos seleccionar algunas clases. Por ejemplo, voy a seleccionar de la clase de 0 hasta 0.8. Ya lo selecciono de esta forma. Y se sombrea de amarillo, ¿no? Está sombreado de amarillo todas las barras hasta la clase o hasta el rango 0.8. Ya se está seleccionando de color amarillo. Y así también puedo ver que los sondajes o los tramos de sondaje que contengan esa ley en ese rango se están sombreando también de amarillo. Ahí podemos, a ver, nuevamente, ¿no? Ahí tenemos todos los tramos de sondajes que están sombreados de color amarillo contienen una ley de un rango de 0 a 0.8. Ahí tenemos, está diferenciándose de las leyes altas. Por ejemplo, acá tenemos unos tramos que tienen leyes mayores a 0.8, corresponden a los tramos de color rojo. Muy bien, acá también tenemos estos tramos. A ver, vamos a ver si estamos seleccionando en realidad los rangos de 0 a 0.8. Sí estamos sombreando en el rango 0 a 0.8. Lo que pasa que estos tramos que no están sombreados de color amarillo no pertenecen a la zona de óxidos. Estos tramos de acá no pertenecen a la zona de óxidos. Es por eso que no se sombrea. No está sombreado de color amarillo. A ver, vamos a sombrear nada más las leyes
que están en el rango 0.2 a 0.6, ¿no? Ahí tenemos. Incluso en Quick Filter podemos filtrar, ¿no? Filtrar solo los tramos que corresponden a la zona de óxidos. Muy bien, ahí tenemos. Muy bien, incluso de Quick Filter podemos filtrar, ¿no? La zona de óxidos nada más. Ahí tenemos zona de óxidos, ¿no? En estos momentos estamos visualizando los tramos de sondajes que corresponden a solo óxidos. Muy bien, a ver, hasta 1. Ahí tenemos. Incluso desde la pantalla 3D podemos seleccionar solo sondajes, ¿no? Podemos seleccionar los sondajes. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar estos sondajes que están en la parte media del yacimiento y puedo ver acá en el histograma esos datos seleccionados, ¿no? Sombreado de color amarillo. Muy bien. Acá hay una cosa clara, ¿no? Que uno puede observar. ¿Qué es? Que estos datos que yo selecciono desde la pantalla 3D tiene la forma normal, tiene la forma de la campana de Gauss. Muy bien, la campana de Gauss es un comportamiento de los fenómenos naturales, casi de todos los fenómenos naturales. A ver, selecciono los datos que están en un extremo del yacimiento. En este caso, el del extremo derecho del yacimiento tiene una forma log normal. Todos los datos que están en el lado derecho del yacimiento puedo observar que tiene una forma log normal. En cambio, los datos que se encuentran en la parte intermedia del yacimiento tiene la forma normal, ¿no? O campana de Gauss. A ver si selecciono los datos que están en la parte izquierda, ¿qué es lo que pasa? Es una tendencia log normal. Muy bien. Y de esta forma yo también me estoy dando cuenta que la mineralización está en esta parte, ¿no? Las leyes más altas están acá. El yacimiento rico en cobre se encuentra en esta zona de acá, ¿no? Y tiene esta forma. Ya en la parte de los extremos, sí, tiene buenas leyes, ¿no? Tiene buenas leyes, pero en ciertos tramos, ¿no? Tiene esa diferencia de leyes de altas leyes y también leyes de menor valor. Muy bien, esa es la representación gráfica. Ahora pasamos a la data, ¿no? Acá tenemos la data, toda la data del histograma. Muy bien, acá tenemos las clases, acá tenemos el rango de cada clase. Por ejemplo, la clase número 1 abarca desde el rango 0 hasta 0.03. Ese rango lo habíamos configurado acá en format, ¿no? Es el ancho de clase, lo habíamos configurado que sea de 0.03. Muy bien, acá tenemos la media de todos los datos que corresponden a ese rango. Acá tenemos la media de todos los datos que corresponden a ese rango. Acá tenemos la frecuencia, cuántos datos encontramos en cada clase, ¿no? Cuántos datos encontramos en el rango de 0 a 0.03, rango o clase. Muy bien, acá tenemos la frecuencia acumulada o la cantidad de datos que corresponden a ese rango. Muy bien, acá tenemos también la frecuencia en porcentaje. La frecuencia en porcentaje, la frecuencia acumulada también en porcentaje. Y acá tenemos el total de muestras, ¿no? El total de muestras que se está considerando para este histograma. El total de muestras que estamos en este caso estudiando son 12.353. Muy bien, luego pasamos a la parte estadística y le indicamos al software qué variables estadísticas nos muestre. Por ejemplo, quiero saber cuál es el total de muestras o de leyes de estudio. Ahí está, 12.353. ¿No? Lo mismo que me está indicando acá en la data del gráfico. Muy bien, le puedo indicar también que me muestre el valor mínimo. Ahí tenemos el valor máximo. Muy bien, y el rango. Bien, además la media. Ahí está, la media es 0.272. Podemos visualizar ese parámetro gráficamente. Activamos esta opción y aplicamos. ¿Dónde se encuentra la media? Acá. Si seleccionamos los datos del yacimiento que se encuentran en el centro, podemos ver que es en forma de la campana de Gauss, ¿no? Y concuerda con la media, miren. Ahí está en la parte central. A ver, vamos a ver la media geométrica.
¿no? Luego los percentiles, a ver, la varianza, desviación estándar, a ver los percentiles del 25%, 50% y el 75%. Ahí tenemos. Estamos viendo en la parte del histograma los siguientes parámetros. La media, el primer cuartil o 25, el percentil del 25%, ¿no? Acá significa porcentaje, percentil, porcentaje, ¿ya? Ahí estamos viendo el 25% de los datos, 50% de los datos y 75% de los datos, ¿no? En este caso nos está indicando que el 75% de los datos se encuentra en el rango de 0 a 0.341, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Y el cuartil es 100 entre 4, ¿no? ¿Cuál es el primer cuartil? 100 entre 4, ¿cuánto es? 25% de los datos. Es el primer cuartil. El segundo cuartil, ¿cuál es? 100 entre 4 por 2. ¿Cuánto es? 50. El tercer cuartil, ¿cuánto es? 100 entre 4 por 3. 75%. Muy bien, ahí tenemos nuestro histograma. Listo, nos habíamos quedado en los histogramas. Bien, habíamos realizado esto para lo que es la zona de óxidos. Muy bien, este de acá es el histograma incremental normal, ¿no? Podemos también realizar un histograma acumulativo. Simplemente cambiamos de histograma incremental a acumulativo. Seleccionamos esta opción y cambiamos a esta opción y aplicamos. Ahí tenemos el histograma acumulativo. Muy bien, eso acá lo podemos limitar hasta el 2 nada más. A ver, ahí tenemos, ¿no? Simplemente refrescamos. Cambiamos acá 2, 1 y luego cambiamos a 2. Ahí tenemos el histograma acumulativo, ¿no? Histograma acumulativo. Acá podemos ver que hasta esta línea encontramos los datos del primer cuartil, hasta esta línea los datos del segundo cuartil y hasta acá, hasta 0.34, perdón, hasta el rango 0.34 encontramos el tercer cuartil. Muy bien, acá tenemos también el gráfico log normal, ¿no? Y sería este comportamiento. Bien, log normal se utiliza el histograma acumulativo log normal cuando el comportamiento de los datos suele ser así, ¿no? Suele ser, por ejemplo, leyes bien bajas, por ejemplo, en este caso hasta 0.6 y luego leyes altas, ¿no? Pero en el histograma log normal, la mayor cantidad de leyes tiene que concentrarse por acá. Esto de acá suele ser en algunos casos. Bien, a ver, también podemos graficar el probability plot, ¿no? Probability plot o gráfico de probabilidad. Ahí tenemos el gráfico de probabilidad. A ver, podemos cambiar también esto hasta 1.5. Ahí tenemos el gráfico de probabilidad. Por ejemplo, acá podemos tener dos zonas geológicas o dos comportamientos de los datos, ¿no? A ver, graficamos acá una recta y este sería una zona geológica y otra recta sería de esta forma. A ver, voy a hacer una captura de pantalla. Muy bien, ahí tenemos. Vamos a abrir Paint. A ver, una recta vendría a ser esta, ¿no? Y es un comportamiento de las leyes. Y otra vendría a ser así. Ya esto de acá se puede dar por la litología. Ya acá podemos tener, por ejemplo, este es un comportamiento de las leyes diferente a estas leyes, ¿no? A estas leyes que abarcaría a partir de 0.5 aproximadamente. 0.5 hasta las leyes de 1.2. Ahí tenemos. Muy bien, acá en nuestro histograma incremental acumulativo, nuestro histograma acumulativo, lo que podemos nosotros observar es que el histograma tiene un crecimiento hasta aproximadamente 0.8, ¿no? Hasta 0.8 tiene un crecimiento sostenido. Ya, a partir de esa ley hacia adelante se puede observar que no hay un crecimiento significativo, ¿no? No hay un crecimiento significativo. Hasta 0.8 sí, hay un crecimiento considerable, ¿no? Hasta 0.8 se puede visualizar un crecimiento sostenido y luego ya, o no hay un crecimiento considerable, ¿no? A la vista no hay un crecimiento
considerable. Entonces, este histograma nos va a permitir definir en qué umbral los datos ya comienzan a ser erráticos leves, erráticos leves, erráticos extremos. Muy bien, vamos a revisar la data del gráfico. Ya, esto lo podemos identificar mediante la frecuencia. Por ejemplo, hasta esta clase de acá, hasta este rango, hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento sostenido y a partir de ahí, la siguiente clase 0, la siguiente es 1, 2, 3, luego 0. Luego comienza a crecer un poquito y decae a 0 nuevamente. Y así, crece un poquito y decae, ¿no? Y entonces, hasta esta ley hay un crecimiento sostenido. Hasta este rango hay un crecimiento sostenido, ¿no? Y vendría a ser la ley 1.25. 1.25 aproximadamente hasta acá. 1.25. ¿Ya? Pero nosotros podemos identificar que a partir de 0.6 hasta 0.25 el crecimiento es mínimo, ¿ya? Y a partir de 1.25 el crecimiento ya es insignificante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una ley de 1.59%, por acá tenemos otra ley aislada, ¿no? 4.23, de 4, de 3, de 3, de 3, de 2, ¿no? Están bien aislados del conjunto de leyes que se encuentra con mayor frecuencia. Muy bien, muchachos, luego de haber revisado esta herramienta, cerramos y ahora vamos a revisar los histogramas en Excel. Muy bien, simplemente ustedes van a Profiles, abren el archivo de Drill Holes, pican Ws en el objeto sondajes y el software les va a mostrar la siguiente tabla. En esta tabla tenemos toda la información de los sondajes. Ya lo que vamos a hacer acá es guardarlo como un archivo CSV. Lo guardamos, picamos acá en Save as CSV y lo guardamos en el escritorio para tener un acceso rápido. Bien, lo guardamos en el escritorio como un archivo CSV. Bien, una vez que hemos guardado como archivo CSV, vamos a tener la siguiente información. Muy bien, ya acá tenemos los datos que hemos guardado en un archivo CSV, ¿no? Bien, acá lo que vamos a hacer es ocultar a partir de las leyes de oro. Vamos a ocultar hasta Geotype. Lo ocultamos también esto, ocultar y listo. Con estos datos vamos a realizar el histograma, ¿no? Específicamente con los datos de la ley de cobre. A ver, seleccionamos la primera fila y vamos a filtrar. Ahora filtramos para la zona de óxidos y listo. Acá le vamos a indicar otro filtro. Filtrar mayor que 0. Listo, ya está. Ahora vamos a copiar todos estos datos filtrados. Presionamos la tecla Control Shift hacia abajo, ¿no? La flechita hacia abajo, luego hacia la derecha. Listo, ya hemos seleccionado todos los datos filtrados. Copiamos y lo pegamos en una nueva hoja. Listo, ahí tenemos en una nueva hoja. Listo. Ahora vamos a transformar en una tabla. Lo transformamos en una tabla. Está todo ok. Luego nos dirigimos a datos, al ribbon datos, y en el ribbon datos vamos a picar en análisis de datos. Ya, análisis de datos, nos va a aparecer el siguiente panel y dentro de este panel vamos a buscar histograma. Histograma, seleccionamos y aceptamos. Muy bien. Acá nos está pidiendo un rango de entrada, picamos en este botón y seleccionamos el rango de entrada. Muy bien, picamos acá en la segunda fila, Control Shift y la flecha hacia abajo, ¿no? Ya, de esa manera estamos seleccionando todos los datos que corresponden a cobre por ciento. Picamos acá, listo. Acá nos está pidiendo el rango de clase. Bueno, esto de acá es opcional. Le podemos indicar cuál es el rango de clase o si no, tampoco, no es necesario. ¿Ya? Luego seleccionamos estas opciones, porcentaje acumulado y crear gráfico. ¿Ya? Porcentaje acumulado, crear gráfico. Luego tenemos que aceptar. Ahí tenemos el histograma. Muy bien, ese es nuestro histograma. Bueno, este histograma se ha generado de manera automática, ¿no? Sin mayor trabajo. Simplemente uno se va a datos, le indica análisis de datos, selecciona la opción de histograma y luego tiene que seleccionar
todos los datos que se van a graficar. Luego picamos en estas opciones y listo, eso sería todo. Ya, ahí vamos a tener el gráfico. Acá tenemos las clases, la frecuencia de los datos y el porcentaje acumulado de los datos. Bien, acá en este histograma podemos ver que el crecimiento es hasta 1.61, ¿no? 1.61, hay un crecimiento, a ver, a partir de 0.66 hasta 1.61 hay un crecimiento, ¿no? Hay un pequeño crecimiento, y a partir ya de este umbral el crecimiento es insignificante. Todos estos datos de acá no se van a tomar en cuenta ya para el estudio variográfico y la estimación de recursos. Todos estos datos no se van a tomar en cuenta, o se pueden tomar en cuenta, pero siempre se tiene que realizar una corrección, se tiene que realizar una transformación de estos datos o una estandarización, ¿ya? A ver, acá vamos a indicarle que todos estos datos se tienen que corregir. Van a tomar un valor estándar, ya, estos datos se tienen que corregir y luego tomar un valor estándar. A partir de acá, de 0.76, le indicamos que hay un crecimiento leve. En este rango de datos hay un crecimiento leve, y en estos datos sí, estos datos son los que en mayor frecuencia se encuentran. Muy bien, ya luego vamos a ver otro gráfico que se utiliza bastante en la minería para el análisis de datos. Es el gráfico de cajas y bigotes. No sé si ustedes han visto este gráfico, cajas y bigotes. Este gráfico va a representar los cuartiles. En Datamai nada más lo picamos, ¿no? Picamos en percentiles y ahí tenemos ya definidos los cuartiles. En cambio acá en Excel sí tenemos que generar un gráfico aparte para identificar los cuartiles. Muy bien, seleccionamos los datos a graficar de cobre por ciento, control shift y la flecha hacia abajo, ¿no? De esa manera estamos seleccionando todos los datos que vamos a graficar. Luego picamos acá en gráficos recomendados, todos los gráficos, y buscamos cajas y bigotes. Muy bien, en cajas y bigotes aceptamos y listo, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos nuestro gráfico. Ahora vamos a configurar, picamos en el eje Y, doble clic, y acá tenemos opciones de eje. En opciones de eje le vamos a indicar máximo 2 y listo. Enter. Está muy bien. Le vamos a indicar menos, a ver, 1.5, 1 nada más. Le indicamos 1 para poder ver mejor el gráfico. Listo. Ya. Acá en este gráfico de cajas y bigotes se está representando el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Ya a partir del tercer cuartil ya lo está considerando datos altos leves, ¿no? Datos aislados, levemente aislados. Estos datos de acá, en este rango, están levemente aislados. Y estos datos de acá, ya que están fuera de los bigotes, fuera de estas líneas, son los datos que están en los extremos. Muy bien, acá podemos indicarle clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ahí tenemos el primer cuartil 0.15, el segundo cuartil 0.23 y el tercer cuartil 0.34. Muy bien, y eso tiene que coincidir con lo que habíamos hecho acá en Datamai. Ya, eso tiene que coincidir, tiene que ser igual. Ahí tenemos, ¿no? Son iguales. 0.14, ahí está, 0.14, 0.23 el segundo cuartil y 0.34 el tercer cuartil. Acá tenemos la mínima ley 1.01 y el máximo es, me parece, 5.59. ya está bien aislado. 0.62, a ver acá, este de acá tiene que ser la media. Muy bien, ahí tenemos el mínimo, lo hallamos simple con la función mínimo. Seleccionamos todos los datos, ahí tenemos mínimo 0.01 y el máximo para determinar, este máximo es para determinar el alto errático leve y altos erráticos extremos. Ya, el máximo se determina con la función máximo, luego la mediana. Ahí tenemos 0.23. Este acá sería el rango entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Ya sería esa diferencia. 0.34
menos 0.15, sería 0.19. Para hallar el primer cuartil se realiza de la siguiente forma: igual cuartil, la función cuartil, le indicamos cuáles son los datos, ya le indicamos cuáles son los datos y que queremos hallar el primer cuartil, ¿no? Ahí colocamos coma 1 y de esa manera nos calcula el primer cuartil. Luego calculamos el segundo cuartil, cambiamos acá nada más el 2 y el otro sería el tercer cuartil, 3. Ahí tenemos, ¿no? Y tiene que coincidir con nuestro gráfico de cajas y bigotes. Ahora vamos a calcular los saltos erráticos leves aplicando esta fórmula. Igual RI, ¿no? Sería el rango entre el primer cuartil y el tercer cuartil menos el primer cuartil, luego RI más el tercer cuartil. Muy bien, estos de acá son los saltos erráticos leves. Y altos erráticos extremos, RI menos 3 por el primer cuartil. Muy bien, ¿no? Y acá nos está indicando que a partir de los rangos ya 1. O de la ley o valor 1.17 ya serían altos erráticos, ¿no? Los altos erráticos leves se van a encontrar en este rango de 0.53 hasta 1.17, ¿ya? Y a partir de 1.17 ya encontramos los altos erráticos extremos. A ver, vamos a buscar 0.53, ¿no? Según nuestro gráfico de cajas y bigotes nos indica que los datos con mayor frecuencia se encuentran en este rango. Los datos extremos leves se encuentran en este rango y los datos extremos son estos, ¿no? Son estos de acá. Y coinciden, ¿no? Coinciden bastante. Nosotros habíamos indicado que los datos extremos leves se encuentran acá, ¿no? ¿Y cómo lo hemos definido? Por la frecuencia. Aquí hay una diferencia de frecuencia notable. Es por eso que le hemos indicado que a partir de este valor, a partir de este rango, consideramos los datos extremos leves. Y acá, en este caso, estamos considerando a partir de este rango los datos altos o erráticos extremos, ¿no? Y acá serían altos erráticos extremos. Muy bien, eso ha sido con respecto a la estadística. Muy bien, muchachos, ahora vamos a realizar la corrección de los datos, ¿no? Les había comentado que a partir de este rango vamos a corregir. A ver, corregir o valor estándar. A partir de este rango, ¿ya? 1.26. A partir de 1.27. Ya, a partir de 1.27, todos esos datos vamos a corregirlos. A ver, para ello vamos a usar la función copy en la parte inferior. En este casillero vamos a escribir copy. Muy bien, escribimos copy y picamos en este botón run command. Nos va a aparecer el siguiente panel. Acá nos pide un archivo de entrada. Le vamos a indicar sondajes. Ya ese va a ser el archivo de entrada y un archivo de salida. Bien, acá tenemos que indicarle el nombre, ¿no? Del archivo de salida. Le vamos a indicar sondajes de óxido. Listo. En esta opción retrieval vamos a indicarle un criterio, ¿ya? En esta opción sirve para indicarle un criterio. Al momento que va a copiar esos datos va a tener un criterio. Picamos en este botón y le indicamos code igual 203, ¿ya? Ese es el código de la mineralización de óxidos. Code 203. Una vez que hemos digitado este criterio, picamos en esta zona en blanco y aceptamos. Comenzarán a copiarse los datos que corresponden a sondajes óxidos, ¿no? Serían solo estos de acá los que estamos visualizando. Recuerden que esto de acá lo tenemos filtrado, code 203. Solo estos datos hemos copiado. Muy bien, luego picamos en este objeto, doble clic y nos va a abrir la siguiente tabla. Acá nada más tenemos los datos de la zona de óxidos. Insertamos una nueva columna y le vamos a indicar cobre 2%. Acá en fórmula vamos a aplicar la siguiente fórmula. Ya picamos acá en este botón de los 3 puntos y nos va a aparecer el siguiente panel. Y en este siguiente panel vamos a indicarle una fórmula. En este caso sería una condicional if. Ya, if significa así. Le vamos a indicar cobre por ciento
es menor o igual a 1.27. Si las leyes de cobre son menores a 1.27, menores o iguales a 1.27, entonces copia, ya copia cobre por ciento, copia esos valores. En caso contrario, le vas a indicar 1.27 más, bien, acá a ver, vamos a aplicar la media, más la media. Le vamos a indicar más la media, a ver, ¿cuánto era? Más 0.27 y cerramos el paréntesis, ¿no? Ya le vamos a indicar esta condicional para que copie los datos. Si la ley de cobre es mayor o igual a 1.27, copia los datos tales como están, ¿no? En caso contrario, vas a tener que realizar esta conversión. Ya los datos mayores a 1.27 lo vas a reemplazar por este valor. 1.27 más 0.27. Testeamos para saber si la fórmula es correcta. Nos tiene que aparecer el siguiente mensaje. Una vez que verificamos que tenemos este mensaje, aceptamos y le indicamos OK. OK y listo. Se ha generado la columna cobre 2%. Ahí tenemos, guardamos y OK. Desplegamos este archivo sondajes-oxy a la pantalla. Aplicamos la plantilla que habíamos generado anteriormente. Desactivo las etiquetas y voy a realizar nuevamente otro histograma. Ya, vamos a realizar otro histograma. A ver, picamos en histogram y ahora voy a utilizar la data de sondajes-oxy. Busco cobre por ciento y listo, eso nada más. Muy bien, y acá acá era cobre por ciento, cobre 2, ¿no? Cobre 2%, cobre 2%, ese era. Pasamos a format, le voy a indicar de 0 a 2, un intervalo de 0.2 y aplico 0.02, perdón. Y ahí tenemos, ¿no? Ahora este histograma está con los datos corregidos. Sin embargo, acá podemos ver una barra que está aislada, ¿no? Son los datos corregidos. En este caso podríamos esta barra trasladar acá para que así coincida con la forma de nuestro histograma. Muy bien, esta barra se puede trasladar a esta zona con otro tipo de corrección de datos, ¿ya? Eso se genera con otro tipo de corrección de datos. Muy bien, yo lo voy a compartir esa información, cómo se realiza esa corrección de datos y así no tener este aislamiento de datos del histograma. Muy bien, nosotros vamos a trabajar solo con estos datos de acá, estos datos no, porque si no van a generar una sobreestimación de los recursos. Por ahora no vamos a considerar estos datos, así que volvemos a sondajes óxidos y vamos a generar otra tabla, otra columna. Acá le vamos a indicar cobre 3%. Picamos en esta flechita hacia abajo para desplegar todas las fórmulas o para visualizar todas las fórmulas que hemos aplicado. Y acá le voy a indicar, voy a borrar esto hasta la coma y le voy a indicar absent. Absent, y listo. Acepto, OK, OK, listo, ya está. Guardo y cierro esta tabla de datos. Muy bien, vuelvo a desplegar, aplico la plantilla, desactivo las etiquetas y vuelvo a generar un histograma para cobre 3%. Ahí tenemos, ¿no? Ahora sí nuestros datos están conformes. Con esos datos vamos a trabajar, ¿ya? Con estos datos vamos a trabajar, vamos a generar nuestro variograma y lo vamos a utilizar para estimar las leyes de cobre. Hay muchos expertos en lo que es la geoestadística que realizan una transformación. Por ejemplo, acá tenemos un histograma log normal, lo transforman a un histograma normal. Realizan esa transformación de esos datos, luego estiman también con esos datos transformados y finalmente vuelven a transformar para que tengan la representación log normal. Muy bien, acá tienen PPTs de análisis de datos, propiedades del variograma, la varianza de estimación y lo que son variogramas. Bien, nosotros vamos a revisar a ver estas PPTs de análisis de datos, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho nosotros. Hemos hecho el histograma de frecuencia incremental, de frecuencia acumulado, ¿no? Este acá sería un histograma normal. Acá tenemos el histograma
acumulado. Acá tenemos la representación de los cuantiles, también habíamos hecho. Muy bien, acá tenemos la representación en un mapa de los datos, ¿no? Bien, nuestro histograma tendría esta forma, ¿ya? Este de acá es un histograma log normal, este de acá vendría a ser un histograma normal, ¿no? Y hay otros yacimientos que tienen el comportamiento de sus datos, suele ser así. Acá tenemos la distribución normal, ¿no? Y acá tenemos qué porcentaje se concentra en el centro de la campana. Acá tenemos la fórmula. Muy bien, ustedes lo revisan. Muy bien, esa información lo revisan, por favor. Acá tenemos el gráfico de probabilidad. Bien, nuestro gráfico de probabilidad normal era así, ¿no? Esta forma tenía. Log normal tiene esta representación. Bien, nosotros habíamos también indicado que puede ser que en nuestros datos de óxidos hayan dos comportamientos, ¿no? Un comportamiento normal y un comportamiento log normal. Muy bien, acá tenemos las poblaciones, cómo se identifican que hay dos poblaciones en un histograma. Por ejemplo, acá tenemos este histograma y tiene dos comportamientos, ¿no? Un comportamiento log normal y un comportamiento normal. En el gráfico de probabilidad también podemos identificar esos comportamientos generando rectas. Acá tenemos el box plot o cajas o bigotes, sirve para cuartiles, ¿no? Los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Acá tenemos la curva tonelaje ley. Ya, esto de acá es la representación del tonelaje, cómo varía el tonelaje según la ley de corte. Ya, y acá también tiene adicionalmente la ley promedio, ¿no? Mediante la curva tonelaje ley se puede definir hasta qué ley de corte es rentable extraer ese yacimiento. Por ejemplo, en este yacimiento se puede extraer hasta la siguiente ley de corte, ¿no? Por ejemplo, hasta 0.5. Si determino que me es rentable aplicar esta ley 0.5, voy a extraer aproximadamente 80 millones de toneladas. Si la ley de cortes vendría a ser 1, voy a extraer poco tonelaje, ¿no? Poco tonelaje, aproximadamente 40 millones de toneladas, ¿ya? Y ahí se tiene que realizar una evaluación. Aplicando esta ley de cortes se ha reducido el tonelaje a la mitad. Y con respecto a esta ley de corte de 1, la ley promedio va a ser aproximadamente 1.5. Acá tenemos cómo se realiza el recorte de atípicos, ¿no? Acá tenemos los datos aislados o datos extremos, ¿no? Altos son extremos en el histograma y en el gráfico de probabilidad. La nube de correlación. Muy bien, acá tenemos las unidades geológicas. Ya en el análisis de datos se tiene que realizar primero del histograma, ¿no? En general. Luego se realiza también histogramas por zona geológica. En el caso de nosotros habíamos realizado por zona geológica, ¿no? La zona geológica de estudio de nuestro yacimiento es óxido. Muy bien, acá están definiendo las fronteras de las zonas geológicas. Revisen esa información, por favor. Luego, para pasar a variografía, tenemos que tener los tamaños de muestra homogéneos, ¿no? Los tamaños de muestra tienen que ser homogéneos. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los tramos de los sondajes tengan un tamaño, tengan el mismo tamaño. Ya lo que nosotros vamos a hacer es la compositación. ¿A qué se refiere con compositación? A que nuestros sondajes tengan muestras del mismo tamaño. En la actualidad nuestros sondajes se comportan así, ¿no? Tienen estos tramos. En la actualidad nuestros sondajes tienen los siguientes tramos. Este tramo, por ejemplo, tiene 3 metros, ¿ya? 3 metros. Este tramo tiene 2 metros. Este de acá tiene 5 metros. Por aquí hay otro tramo que tiene 6 metros. Acá otro tramo 4 metros, ¿no? Y así. Las muestras tienen diversos tamaños, ¿no? Acá una muestra de 3 metros, una muestra de 2 metros, una muestra de 5 o 6. Tienen diversos tamaños, ¿ya? Cuando se habla de compositación es dar o es estandarizar estos tamaños, ¿no? Que todos nuestros sondajes tengan el mismo tamaño. Bien, en minería superficial la compositación se realiza por bancos.
Al realizar la compositación, calculamos que los tramos, por ejemplo, este tramo tenga 3 metros, el siguiente tramo de todos los sondajes, 3 metros, 3 metros, y así, todos los tramos de los sondajes tienen que tener 3 metros, a partir de una cota de referencia. Por ejemplo, esta cota de referencia que sea de 700, ¿no? A partir de esa cota, nosotros le estamos indicando al software que realice la división, la compositación en tramos de 3 metros. Este sondaje va a tener tramos de 3 metros, este de acá también y este de acá también, ¿no? Con respecto a los bancos, ¿ya? En las longitudes sí va a cambiar. Este de acá, por ejemplo, la longitud puede ser de 3 metros, de este sondaje 3 metros, y la longitud de este sondaje va a ser 3.5 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque está respetando esta elevación. Por ejemplo, esta elevación va a ser en Z 700 y esta de acá Z igual 697. Acá, como está en diagonal, tiene una inclinación, suele tener una mayor longitud. ¿Listo? A esto se le llama compositación. Que todos nuestros tramos de los sondajes tengan el mismo tamaño. En palabras técnicas se le conoce como soporte. Muy bien. Es lo que vamos a realizar en Datamai Studio IRM. A ver, acá tenemos la herramienta en Sample Analysis. Tenemos la herramienta de compositación. Picamos acá en esta flechita hacia abajo, desplegamos todas las opciones y picamos en compositar por bancos. Composite por benches. Nos aparece el siguiente panel. Bien, en este panel vamos a seleccionar el archivo sondajes óxidos. Sondajes óxidos, y acá le vamos a indicar sondajes óxidos -5 metros. Nosotros vamos a compositar a 5 metros. Muy bien, pasamos a Fields. Acá le indicamos la zona, code, ya, y en parámetros le vamos a indicar intervalo 5 metros. Ya. Este acá vendría a ser la longitud de los tramos, 5 metros. El mínimo gap, ¿qué quiere decir mínimo gap? El mínimo vacío, ¿no? 0.05 metros está muy bien. Gap máximo lo dejamos como está, y acá le indicamos la elevación a partir de la elevación 700. Acá podemos indicarle el parámetro de la mínima longitud de compositación, máxima longitud de compositación. No vamos a cambiar nada ahí, solo acá agregamos el intervalo y la cota de referencia. Luego de tener esta configuración, aceptamos y listo. Habrá generado la compositación de los sondajes. ¿Por qué le apliqué 700? A ver, hay que visualizar la sección por defecto. Cambio acá, a ver, a 700, y le estoy indicando que a partir de esta cota genere la compositación. En este caso estoy tomando la parte intermedia del yacimiento. Ya, a partir de esa cota estoy generando la compositación. Esa es la cota de referencia. A ver, despliego los sondajes compositados. Uso la misma plantilla, usar template, puede quitar las etiquetas y listo, ¿no? Ahora interrogo, por ejemplo, a un sondaje que es totalmente vertical, ¿no? Y ahí me va a indicar len. Acá utilizo dynamic. En el cuadro de información busco el atributo len y me va a indicar el valor de 5, ¿no? 5 metros. Longitud de 5 metros cada tramo. A ver, voy a cambiar la configuración. 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia abajo. Aplico y acepto. Ahí está. Realizo esta configuración. From 0, back 5 metros. Por ejemplo, en esta sección, todos mis sondajes tienen que tener el mismo tramo. 5 metros en esa cota. Y los tramos que están al pie también 5 metros, y así todos los sondajes, ¿no? Y ahora todos los tramos de los sondajes tienen esa misma longitud de 5 metros, ¿no? Acá en la tabla de datos también lo puedo ver. A ver, buscamos len. Acá tenemos, ¿no? Len. Todas nuestras muestras ahora tienen el mismo tamaño. Compositación, ¿qué significa? Que todas nuestras muestras tengan el mismo tamaño, ¿no? Muy bien. Ahora sí, nuestros datos ya están listos para realizar variografía y generar la estimación de los recursos. Antes de realizar la variografía y la estimación de los recursos, vamos a generar un modelo de bloques. ¿Ya? Vamos a generar un modelo de bloques con la información geológica. Vamos a generar un modelo de bloques con la información geológica. Ustedes en Datamai Studio P ya habían visto cómo es un modelo de bloques. Lo que primero hacemos en el software es definir
cuál será el tamaño de todo el modelo de bloques, ya, cuál es el tamaño de todo el modelo de bloques. Luego tenemos que indicarle al software cuáles van a ser las dimensiones de nuestros bloquecitos. Tenemos que indicarle las coordenadas de origen de este modelo de bloques, que se van a ubicar acá en la parte izquierda. En la parte izquierda inferior, que van a ser las coordenadas de origen. Por ejemplo, acá va a estar la topografía, acá van a estar los sondajes, ahí van a estar los sondajes, y acá vamos a tener nuestro sólido, ¿no? Nuestro sólido de óxidos. Bien, este de acá va a ser la caja del modelo de bloques, y los bloquecitos que vamos a generar tendrán esta forma. Tenemos que indicarle qué tamaño van a ser, ¿no? Muy bien, yo ya había definido el tamaño de los bloquecitos. Ya, el tamaño de nuestros bloquecitos van a ser de 15 por 15 por 5. Por 5, por la compositación, ¿no? La compositación habíamos realizado cada 5 metros, con una longitud de 5 metros, ¿ya? Esa compositación tiene que ser igual a la altura de nuestros bancos, de 5 metros. Ya, 15 por 15 por 15, ¿por qué? Para tener una mayor precisión, ya, al momento de estimar. Esto de acá también depende del tamaño del yacimiento. Si es un yacimiento bien grande, se recomienda que las dimensiones sean de 25 por 25 por 15, ¿no? Muy bien, entonces nuestros bloquecitos van a tener ese tamaño de 15 por 15 por 5. Se van a generar de esta forma. A lo largo de toda esta área se van a generar estos bloquecitos de 15 por 15 por 5, ¿no? Y así, por ejemplo, este bloquecito va a ser de 15 por 15 por 5. Ya, este es a una escala mayor que estos de acá. En el eje X de 15 y en el eje Z de 5 metros, ¿no? También tenemos que indicarle al software cuál va a ser el subceldaje. ¿A qué me refiero con subceldaje? Que a este bloquecito se lo va a dividir. Por ejemplo, acá lo intercepta la topografía, ¿no? A este bloquecito lo está interceptando la topografía, y lo que hace el software es dividir. En este bloque lo va a dividir en bloquecitos de menor tamaño. La división de estos bloquecitos va a depender a lo que le indiquemos, ¿no? Le podemos indicar, por ejemplo, en el eje X divide entre 5 bloquecitos, ¿no? Entonces, las dimensiones de nuestros bloquecitos en el eje X mínimo será 15 entre 5, 3 metros. Y acá en el eje Z le podemos indicar que lo divida mínimo en 5, ¿no? En 5 partes. Entonces, a ver acá, entre 5. Entonces, la mínima dimensión en el eje Z será de 1 metro. Entonces, por ejemplo, este bloquecito va a tener las dimensiones de un bloque más, ¿no? Un bloquecito más para que sean 5, más o menos así. Y así nuestros bloquecitos van a tener las dimensiones de 3 en el eje X y en el eje Z por 3 metros. A ver, acá le voy a indicar 3 por 3 metros. El de acá arriba va a ser de 3 en el eje X por una altura de 2 metros. ¿No? Acá, por ejemplo, este bloquecito será de 3 por una altura de 1 metro. ¿No? Esa va a ser la mínima altura que va a tomar, de 1 metro. Puede tomar una altura de 3, como este de acá. En este caso acá sería de 3 por una altura de 4 metros. 4 más 1, 5. ¿No? Ahí completa la altura total. ¿Ya? Es lo que va a realizar el software. A ver, nosotros tenemos que indicarle acá las coordenadas de origen, cuáles van a ser sus dimensiones en todo el modelo de bloques, en el eje X, en el eje Z y en el eje Y. Muy bien. Y para eso vamos a tener que cargar sólido de óxidos implícito. Ya, cargamos ese sólido a nuestra pantalla. Luego venimos a Model. Y en Model vamos a generar primero un prototipo, ¿no? ¿Cuál es el prototipo? Este de acá, ¿ya? Este cuadradito, ¿ya? Ese es el prototipo. Este es el tamaño de todo el modelo de bloque. Muy bien. En este caso va a ser una caja que va a encerrar todo este yacimiento, y para eso también tenemos que estar visualizando la topografía. Ya visualizamos la topografía. Picamos en este botón. A ver, vamos a Model. Vamos a Model. Y en Model picamos en prototipo automático. ¿Por qué se llama automático? Porque acá nada más nosotros le indicamos: genérame un prototipo a partir de este sólido. El software automáticamente va a calcular cuál es la caja que encierra ese sólido. A ver, picamos en este botón y luego le indicamos previsualizar. Ya, ahí está la caja. Ahí tenemos la caja que encierra todo el sólido de nuestro modelo geológico, o la zona de óxidos, ¿no? Ahí tenemos la caja
Simplemente seleccionamos sólido óxidos y picamos en este botón y luego previsualizar, y así observando cuál es la caja que se va a generar. Así es, ¿no? Ese acá vendría a ser la caja que va a encerrar todo el yacimiento o prototipo. Muy bien, acá tenemos que indicar, ¿no?, el tamaño de los bloquecitos. Muy bien, los bloquecitos que se van a generar van a ser de 15 por 15 por una altura de 5, ¿no? Esta altura tiene que ser igual a la longitud de nuestra compositación, 5 metros. Bien, luego acá en las coordenadas de origen vamos a tener que redondear a 80 en este caso, en el eje X, en el eje Y a 70 y en el eje Z le vamos a indicar 415. Muy bien, acá nos calcula automáticamente el software que calcula. En el eje X nos dice que se van a generar 95 bloquecitos, ¿no? En el eje Y 114 y la cantidad de bancos serán 94 bancos. Esa es la cantidad de bancos. Muy bien, ponemos una vista en planta y podemos ver que nuestro modelo de bloques es ortogonal. ¿Qué quiere decir ortogonal? Que a cada eje es 90 grados, ¿no? Y esto coincide con nuestros ejes de coordenadas, en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Acá también tenemos la herramienta para rotar con respecto al eje X y el eje Y. No presionen este botón, yo ya lo presioné y esto demora bastante. Muy bien, la rotación se aplica para vetas. Esta rotación comúnmente no se aplica para yacimientos de minería superficial, sino para vetas. ¿Por qué? Por el tema de la precisión. Muy bien, acá la habíamos indicado 15 por 15 por 5. Hemos redondeado a 80, 60, 25. Volvemos a previsualizar, ahí tenemos la caja. Ya, esta caja tiene que encerrar a todo el modelo geológico. Bien, en este caso estamos generando un modelo de bloques ortogonal. Ya lo que es un modelo de bloques rotado en 2D, en 3D, lo vamos a ver para vetas. Muy bien, luego de esto vamos a indicarle un margen, ¿no? Una holgura, ya, una holgura que tiene que tener el modelo de bloques. Bien, acá le vamos a indicar que amplíe 500 metros, perdón, 500 metros a cada lado, ya, 500 metros, y en el eje Z 100 metros, ¿no? 100 metros, y volvemos a previsualizar nuestro modelo de bloques. Bien, este acá es el prototipo, no es el modelo de bloques, es el prototipo del modelo de bloques. Muy bien, acá hay que indicarle un nombre, prototipo del modelo de bloques. Ya, este acá va a ser el archivo de salida. Una vez que tenemos esta configuración, picamos en OK. Luego vamos a Project Files. Tiene que haberse creado la carpeta Block Model. Dentro de esa carpeta vamos a tener el archivo prototipo. Ya, ahí lo tenemos. No tiene ninguna información por ahora. Esto de acá lo vamos a arrastrar hacia la pantalla, ¿no? Y estaremos visualizando el prototipo del modelo de bloques. Bien, lo que me estoy dando cuenta es que no ha tomado este margen, ¿no?, de 500, que le había indicado 500 y acá 100. A ver, nuevamente no se está generando. Le voy a indicar acá márgenes iguales. Lo vamos a dejar ahí, no está respondiendo. Nos quedamos con ese prototipo. Ya, hay que tener en cuenta también acá al generar prototipo que esta caja, que este prototipo tiene que estar por encima de la topografía, ¿no? Tiene que estar por encima de la topografía, es muy importante eso. A ver, acá lo voy a cambiar de forma manual, le voy a indicar 930. Ahí tenemos, ¿no? 930. Para recuperar los parámetros anteriores, pican en este botón, restaurar, ¿ya? Y acá he cambiado 930, ¿no?, para que así esté por encima de la topografía. Muy bien, ahí tenemos, está por encima de la topografía y lo volvemos a crear. Prototipo 2 y OK. Listo, ya está. A ver, desplegamos prototipo 2, está mucho mejor, ¿no? Incluso podemos generar un tercer prototipo. A ver, le vamos a indicar 500 acá, 500 y previsualizar. Muy bien, si no está generando el margen, ¿no?, cambiando el tamaño del prototipo, vamos a cambiarlo acá, desde estos parámetros. Por ejemplo, acá le voy a indicar 0,80, 500 metros y acá menos 500 serían, muy bien, acá sería 3, más sería, ¿no? Este acá es el máximo, 8 y 5,
¿no? Ahí tenemos un modelo, un prototipo más amplio. En el eje Z tenemos que cambiar a 1000, le vamos a indicar 1000, muy bien. Ahí acá está seleccionado la previsualización dinámica, ¿no? Nosotros conforme vayamos cambiando esto de acá, estaremos notando acá los cambios en la pantalla. Ahí tenemos el prototipo, está mucho mejor, ¿ya? Esto de acá lo vamos a poner por nombre, proto es y ok. Prototipo 3-modelo de bloques y ok. Muy bien, ahí tenemos el prototipo, está ok, ¿no? Incluso acá también podríamos haber ampliado hacia abajo el prototipo. No hay problema, creamos otro prototipo, creamos, le vamos a indicar acá menos 100, serían 325. Prototipo 4, a ver, vamos a ver la previsualización dinámica, ¿no? Está mucho mejor a comparación del otro prototipo, 100 metros más hacia abajo y ok. Prototipo 4, ponemos por nombre, modelo de bloques y listo. Ahí tenemos nuestro prototipo de modelo de bloques. Muy bien, una vez que hemos generado este prototipo, vamos a generar el modelo de bloques. Para generar el modelo de bloques, venimos al menú móvil y picamos y vamos a usar esta herramienta, Fill Wireframes, ¿ya? ¿Qué le estamos indicando acá? Que vamos a hacer el modelo de bloques a partir de múltiples wireframes, ¿no? Ya sean superficies o sólidos. Bien, en este caso tenemos que llamar acá al prototipo del modelo de bloques, ¿no? Picamos en este botón de los 3 puntos y buscamos el prototipo 4-MB. Muy bien, primero tenemos que cargar la topografía que se encuentra en la parte superior. Topografía, le indicamos acá, esto de acá es la topografía, pertenece a la zona con código 201, vendría a ser la roca encajonante, la densidad por defecto será 2.5 y realízame el subceldaje de 10 en el eje Z de 5, en el eje X de 10. Si nuestro bloquecito tiene una dimensión de 15 entre 10 sería la mínima dimensión 1.5, ¿no? En el eje Y también 1.5 y en el eje Z 5 entre 5, 1 metro. Muy bien, luego voy a cargar el sólido de óxido del modelamiento implícito, ¿no? Lo selecciono y ok. Bien, acá tengo que indicarle el código de zona 203 y la densidad por defecto 0.8. El subceldaje 10 y acá en Z5. Muy bien, ahora le voy a indicar el nombre de salida, modelo de bloques, que va a contener la información geológica. Modelo de bloques geo le indico, que va a contener la información geológica y acá voy a picar esta opción de optimizar el subceldaje, ¿no? Optimizar el subceldaje. Luego de tener toda esta configuración, pico en el botón Apply, aplicar, ¿no? Pico en ese botón y tengo que esperar ahora a que realice el modelo de bloques. Bien, acá le voy a indicar que continúe, ¿no? Que tome la topografía. Muy bien, ya está realizando el modelo de bloques. Acá en Command nos está indicando y también en la parte inferior izquierda nos está indicando el proceso. Acá también nos está indicando que está por el segundo paso de 11, ¿no? Esta creación del modelo de bloques va a tardar dependiendo al procesador de su máquina. Si observamos acá también miren, nos permite realizar el subceldaje respecto a un div. Miren acá dice usar div de wireframe, máximo subceldaje, y acá tenemos que indicarle un div de referencia. Bien, esto lo vamos a revisar a ver cuando estemos realizando modelo de bloques para las betas. Muy bien, acá está tardando, slide, significa que está recortando los bloquecitos más pequeños, ¿no? Acá se está realizando el subceldaje. Muy bien, ahora va a comenzar a construir los bloquecitos. Ya eso de acá son cálculos y ahora va a comenzar a construir los bloquecitos. Acá nos va a indicar qué porcentaje de la construcción está avanzando.